Le damos la bienvenida a esta transmisión continua que Radio Televisión de Veracruz está realizando para todos ustedes, 8 estados del país, también llegando a través de la señal del 107.7 de frecuencia modulada. Esta es la cobertura del proceso electoral 2018, uno de los procesos más competidos, más costosos, pero que también pues ha venido dando mucho de qué hablar el mismo proceso desde el año pasado que se estaba organizando, que se estaba iniciando. Le damos la bienvenida en este momento transmitiendo desde la cabina E, desde el estudio E de Radio Más, enlazados también a la televisión y a las redes sociales, nuestras 3 plataformas, dándole seguimiento a este proceso electoral, tanto federal como estatal. Son votaciones concurrentes. Hoy estamos eligiendo presidente de la República, gobernador del estado, diputados locales, diputados federales, senadores y también en algunas otras entidades del país se están renovando algunas alcaldías. Soy Ángel Viveros, esta será la primera de 3 mesas de análisis que estaremos presentándoles a lo largo y ancho de esta misma programación. De izquierda empiezo con nuestros invitados, panelistas que estarán participando con todos nosotros. Saludo a Brenda Caballero, periodista, columnista de Números Rojos. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias por la invitación, es un gusto saludarles aquí en esta mesa de análisis, elecciones 2018. Muchísimas gracias. Elbeth Lenz, La Política en Rosa, también columnista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos. Manuel Vázquez, columnista también de muchos medios de comunicación y subdirector de Radio Más. Manuel, bienvenido. A sus órdenes, muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Se integra a esta mesa de análisis y nos da mucho gusto también que esté ya participando de nueva cuenta en los medios de comunicación. Miguel Ángel Díaz, periodista muy reconocido de Plumas Libres. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Ángel. Muy buenas tardes a los compañeros que estaremos discutiendo este tema de las elecciones. Una elección histórica y gracias. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Hemos escuchado ya las palabras de Lorenzo Córdoba Vianello. Él es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ha mencionado sobre este esfuerzo que está haciendo el INE para darle certeza y para darle, pues, devolverle finalmente credibilidad a este proceso electoral. Dice que son 32,000 los observadores nacionales, 900 extranjeros, 1,400,000 ciudadanos que están participando en este proceso electoral. Pero yo te preguntaría, Manuel Vázquez, en esta elección que es la más competida y que también es la más cara de la historia de México, la participación que mencionaban hace apenas unas horas el Instituto Nacional Electoral de que podría completarse la participación de más del 80% del padrón electoral, ¿puede concretarse o es únicamente un gran anhelo del Instituto Nacional Electoral? Pues yo pienso, no sé qué opinen aquí los compañeros, que el final de las campañas ha marcado también de manera muy marcada por medio de las redes una tendencia a sumarse, ¿no? Y yo creo que esto ha generalizado la idea, sobre todo de los jóvenes, que son muchos, una buena cantidad de millones, de salir a votar, y de muchos que antes no lo hacían y que están sintiendo la certeza de que su voto va a ser útil y contado. No el voto útil que piden los candidatos, sino el voto finalmente útil, que es todo aquel que se presente en las casillas. Yo creo que si rebasamos el 60%, el 50% sería extraordinario, pero si rebasamos el 60% de votantes sobre el padrón que existe en la actualidad, estaríamos contemplando una visión de una democracia participativa diferente en México, con amplias expectativas de confianza para el Instituto Político Central, que es el Instituto Nacional Electoral, y sobre todo la confirmación de que es posible confiar en los institutos locales. Bien. Eso es, yo creo que una parte medular del compromiso que los institutos electorales locales en los estados tienen el día de hoy. Validar con certeza que lo que pasó en las urnas se vea reflejado en los resultados, y que los ciudadanos estén conformes el día de mañana o ya muy tarde hoy en la noche. Elbeth, ¿es posible que la participación ciudadana pueda concretarse en más del 80% del padrón electoral? Un punto que mencionaba Manuel, que más adelante vamos a tratar también de analizar. El 45% de este padrón electoral son jóvenes, y son los jóvenes los que van a inclinar esta misma balanza en este proceso electoral tan vigilado, tan cuestionado, tan costoso y sobre todo con tanta participación ciudadana. Y tan manipulado, te faltó, porque también, bueno, aquí hay un tema importante que no hemos visto. En Estados Unidos, con la contienda de Trump, se dio este tema de la manipulación por medio de redes sociales de Cambridge Analytics, y en México también lo tuvimos. Hace unos días lanzaron un video
por Facebook, por redes sociales, Sí. por YouTube y todo, de esta empresa de Carlos Merlo, que trabajó y demostró cómo creaba tendencias de un momento a otro, ¿no? Son unas elecciones muy manipuladas, y creo que los jóvenes lo saben, porque de pronto el hashtag... El arte de la manipulación de las la encuestas. manipulación de las masas que manejó en su momento Goebbels con Hitler, por ejemplo, y que año con año se ha ido adaptando. Antes se hacía pues por medio de los 11 principios, ¿no?, que dictó este hombre, y funcionó. Tan funcionó que Hitler estuvo a punto de conquistar el mundo, ¿no? Y bueno, en los últimos años se ha visto emplear estos mismos principios, pero se han ido adaptando ahora a las redes sociales, y tenemos una bomba entre las manos. ¿Por qué? Porque de pronto, por ejemplo, lo que pasó con el Brexit, ¿no? Que bueno, manipularon de tal manera que finalmente sale Inglaterra de la Unión Europea. Aquí en México, bueno, también hemos sido testigos, y los jóvenes se dan cuenta, porque los jóvenes pasan no sé cuánto tiempo, pero gran parte de su día, por lo menos yo pienso que las 3/4 partes del día están conectados. En las redes sociales, consumiendo están medios. Conectados. Entonces, sería iluso pensar que los jóvenes no se dan cuenta que están siendo manipulados. Creo que las personas de nuestra edad, quizás de los 35 a los 45 años, son las que de pronto como que pues no es nuestra generación precisamente, y no nos dábamos cuenta. Yo tengo muchos compañeros que me mandan, muchos amigos que me mandan videos y todo, y pues muy inocente le digo, bueno, pero ¿cómo crees que eso va a ser cierto, no? Gente que comparte una gran cantidad de noticias. Hablaba este señor Merlo, joven Merlo, que es un joven de 29 años, que él tiene 4,000 periódicos en internet, en la plataforma, 4,000 pequeños medios que a fuerza de repetirse y de repetirse, que es un principio de Goebbels. Que a fuerza de repetir una mentira se vuelve una realidad, que es un principio de Goebbels. Muy bien. Entonces, de estos 4,000 sitios, de pronto, sitios con reputación de años, fuentes formales, lo repiten y lo retoman, y lo hemos visto aquí en Veracruz, donde de pronto veo que me mandan por WhatsApp una cadena, y de pronto la veo publicada en el sitio, en el portal de algún medio con cierto renombre, ¿no? Eso es algo que debemos tomar mucho en cuenta, y que pues se nos fue hasta la última hora, ¿no? Claro. Me parece. Miguel Ángel, ¿se logrará la participación ciudadana que finalmente hemos batallado siempre en los procesos electorales, que han sido muchos que hemos vivido en la República Mexicana y aquí en la entidad veracruzana? Quien siempre ha brillado y quien siempre ha estado ahí protagonizando un papel especial ha sido el abstencionismo. En este momento, ¿la participación del más del 80% será una realidad en este proceso electoral? Bueno, yo pienso que son buenos deseos de parte del INE, y obviamente es el trabajo de esas instituciones garantizar y, bueno, desear. También nosotros lo deseamos, pero históricamente la participación no ha rebasado del 60%, y yo creo que va a haber una variación importante. A nivel nacional, la participación a lo mejor sí llega al 60%, pero a nivel local no va a rebasar el 60%. Te digo un ejemplo. Por ejemplo, ahorita en la mañana vi las casillas especiales, la casilla especial que está en Palacio Municipal, sí, y desde las 7 de la mañana había filas, muchísima gente. Yo no lo había visto en los últimos 15 años que he estado cubriendo elecciones. Y bueno, sí va a haber una participación fuerte de los jóvenes, que saben que ellos tienen el poder de la balanza, hacerla a un lado. No lo había visto, y eso refleja de que sí va a haber una participación fuerte en las elecciones federales de candidatos, sobre todo presidencial, y senadores y diputados. Va a haber un poco, yo creo que un poco más baja a nivel local. Esto también por las campañas que han estado más bien marcadas por los dimes y diretes. Y bueno, también existe la manipulación, como decía la compañera, ¿no? Este asunto de Cambridge Analytica. Sí. Que bueno, ya el New York Times sacó una información de que el Partido Revolucionario Institucional había, bueno, esta empresa que ya se estableció en quiebra, había ofrecido los servicios al PRI. El PRI lo rechazó porque, bueno, tenía... ellos decían, bueno, no lo necesitamos, ¿no? Pero afortunadamente no hubo este involucramiento de esta empresa de Cambridge Analytica, como sí lo hubo en Estados Unidos. Pero bueno, lo importante aquí hablar es que voten, que salgan a votar, ¿no? Que participen. Esos buenos deseos también lo tenemos nosotros, ¿no? Porque se ha demostrado que mientras más gente vote, mientras hay una votación masiva, es más complicado
cometer un fraude. Claro. Y recordemos que este fantasma del fraude ha existido en México durante los últimos años. Y ahorita voy a hacer un resumen en la siguiente participación para no comparar cuál ha sido este fantasma que desde 1924 ha de alguna manera empañado ahí volando el fantasma del fraude. Brenda Caballero, 80%. ¿Qué dice el INE? Ya escuchamos al consejero presidente. Aquí en Veracruz también la participación de la mujer, la participación de los jóvenes será un factor determinante también en la elección de sus autoridades. ¿Cómo ves la participación este día? Mira, yo fui a votar muy temprano, aquí traigo mi dedito, y había mucha afluencia en las casillas, ¿sí? Yo a lo mejor no coincido con mis compañeros, a lo mejor no al 80%, pero yo creo que sí un 70%. La gente está saliendo a votar. Yo tardé media hora en hacer mi sufragio. Entonces, yo creo que hay una cosa muy importante en esta elección, que es la credibilidad de las instituciones está en juego. La credibilidad del INE, la credibilidad de la FEPADE y también del tribunal. Entonces, estamos los mexicanos hartos, no creemos en las instituciones y este va a ser un factor muy determinante. Yo le calculo un 70% más o menos de la participación ciudadana. ¿Estamos conscientes del costo de esta elección? Es la más cara en la historia. El costo en Estados Unidos es de $6. Aquí, finalmente, el costo del voto por ciudadano está en los 316, 320 pesos. Sí, efectivamente, como decías, Ángel, esos 316, 317 pesos se incluye si tomamos en cuenta todo el presupuesto de la FEPADE, todo el presupuesto que se designó a las elecciones. Si todo el padrón saliera a votar, los 89.3 mexicanos que somos, estamos hablando de que el voto saldría solamente del presupuesto del INE en 80 y tantos pesos, ¿sí? Todavía menos del salario mínimo. Yo creo que no estamos conscientes, yo creo que a muchas personas todavía nos da igual, no analizamos el costo, ¿no? Nada más nos dedicamos a denigrar, a no ver las cosas y se nos olvida el costo, pero sí es un factor muy importante y algo que tú dices, Ángel. Es triste a la vez que se haya invertido en educación, ¿no? Claro. En educación cívica. El mayor presupuesto que tiene el INE es en la educación, en que a decirnos a todos los ciudadanos, vayan a votar, por favor, o sea, en decirnos que tenemos que hacer algo que es nuestra responsabilidad, exactamente, como ciudadanos. Miguel. Y yo creo que sí, realmente es una gastadera de dinero, no lo dimensionamos porque finalmente la costumbre en México ha sido el derroche en las campañas. Por ejemplo, no solamente se gasta en lo que tú vas cuánto vale tu voto, sino también en las campañas electorales. 6 meses de campaña presidencial, o sea, realmente esto es demasiado, ¿no? En países del primer mundo como en Holanda, pues un mes y no hay espectaculares, no hay masivamente propaganda electoral, solamente carteles muy pequeños, muy reducidos. Y bueno, realmente yo creo que los partidos políticos, y gane quien gane, tienen que, y sobre todo los ciudadanos, tenemos que exigir que se reduzca el presupuesto, se reduzcan las campañas electorales. Y bueno, ¿para qué quieren 6 meses? Para dimes y diretes, para hastiar a la gente, para que decirle, ¿sabes qué? Promesas vacías. Promesas vacías. Y bueno, estuvo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Hubo realmente puros dimes y diretes, no hubo propuestas, deseos, buenos deseos. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero no explicaron cómo lo voy a hacer. Claro. Manuel. Sí, abundando en lo que dice Miguel Ángel, esos 92 millones de spots en 3 meses es una barbaridad. Si lo comparamos con campañas de países del primer mundo como dice Rusia, Miguel, es una cosa... Rusia gasta $1 por ciudadano en las campañas, mientras México son $25. Es algo realmente abusivo, que absurdo, junto con la cultura del meme, la desinformación, el fake news en el WhatsApp y en el Facebook, pintan un panorama de un desarrollo democrático que está casi sostenido básicamente a partir de la propaganda, de la promoción, y no precisamente de la educación y la información. Yo confío en que los jóvenes principalmente los jóvenes, pero todos los votantes el día de hoy saben suficiente sobre cada candidato, pero muchos, desgraciadamente, no saben quién es el que contiende para la diputación de su distrito. Es correcto. Y entonces van a llegar al momento de plasmar su voto y no saben por quién votar. Era en ¿no? los diputados, Claro. tal vez en los presidentes, por el despliegue mediático tan intenso que tuvieron,
Y ese ir y venir y ese casi cotorrear lo que pasó en los debates, sobre todo en los presidenciales, como que minimiza el impacto del poco conocimiento o información que pudimos obtener sobre sus programas concretos de desarrollo. Claro. Y un joven no va a leer 2 cuartillas o un librito. Ese lo quiere sintético y en una infografía. Entonces también creo que nos encontramos frente a una realidad nueva que tiene que cambiar. Una es las reglas del juego democráticas que establezca el INE. Urge una reestructura. Y luego el tamaño de las campañas y los recursos que se utilicen para la misma. Yo creo que no es nada más por ahorrar dinero, sino por ser más efectivos, sobre todo en la información y en la educación de los nuevos votantes. Y que llegue toda esta misma información, las plataformas también, las propuestas a todos los ciudadanos. Elsbeth, costo de la elección, ¿para ti qué representa? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, fue un costo altísimo. Creo que nunca habíamos visto esta polarización, este odio, este racismo, ¿no? Hemos visto cosas en las que de repente la gente tiene mucho coraje, o será que antes no había redes sociales, pero es impresionante la cantidad de odio. Ese es el costo social. ¿Cuántas amistades se han roto? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántas historias de terror? De las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas historias de terror hemos de la familia? Y lo peor Familias de todo, desunidas, sí, y eso lo peor es... de todo es que han sido las campañas del terror, porque a mí no me han dicho qué van a hacer. A mí me han dicho lo que podemos llegar a hacer si votamos por este o por aquel. Todos han ofrecido un cambio, porque el cambio es lo que México necesita, según ellos, ¿no? Pero el cambio, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque nadie ha sido muy claro en sus propuestas. Han sido, pues, muy buenos deseos, muchas promesas que nunca se podrán cumplir y que la gente lo sabe porque está acostumbrada a que el político le mienta. A mí me da mucho miedo porque han generado tan altas expectativas en gente justamente que antes no se involucraba tanto, los jóvenes principalmente que eran tan apáticos. Ahora estos jóvenes que, bueno, pues tienen una serie de promesas que si no se las cumplen, ¿en qué se van a convertir? Claro. Porque nuestra juventud se ha ido hacia el lado del crimen organizado, o sea, gran parte por la falta de oportunidades. Ahora imagínate, la falta de oportunidades aunado a la desilusión de las promesas incumplidas, ¿qué va a ser de nuestro mundo, no? Claro. De nuestro México. Sobre este mismo tema, Miguel Ángel Díaz, ¿son estas las elecciones del temor o son las elecciones del enojo? Partiendo de una cifra que verdaderamente eriza la piel, 133 aspirantes a algún cargo político fueron asesinados en este proceso electoral. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, pues sí, realmente sí se esperaba, porque realmente México está viviendo una ola de violencia inaudita que nosotros no la dimensionamos porque estamos en el contexto social. No tenemos, digamos, la distancia del tiempo como para dimensionarlo, pero lo que está sucediendo en México realmente es una barbarie. Lo han dicho organismos internacionales, pero nosotros, pues bueno, pues ahí estamos en esta vorágine. Y desafortunadamente sí, eliminaron a esos candidatos, son 133 que como tú dices, y esto es verdaderamente lamentable, pero forma parte de esta cultura de la violencia que lo vemos en todos los ámbitos. Hablamos hace rato de la desconfianza de las instituciones y según una encuesta de Reforma del 27 de junio, el 48%, pues bueno, dicen que habrá fraude, ¿no? Porque hay esta desconfianza y esta falta de valor que también se vincula con la violencia. Pasa lo que está sucediendo. Bueno, se reflejó en las campañas, lo que dice la compañera, las campañas de odio, sobre todo en las redes sociales. El que si votas por uno, pues eres chaire, si votas por el otro eres fresa, si votas por uno. O sea, realmente ya se esperaba, digamos. Es lamentable, pero se esperaba y yo creo que la gente va a votar por la no violencia. Manuel, elecciones, votaciones del temor, del rencor, de la revancha. ¿Cómo sí, son? yo creo y siento, y es mi percepción diaria, cuando hablamos con tanta gente en la radio y empezamos a ver lo que comentan, gentes pensantes de todas las edades, que México necesita una esperanza, un asidero de esperanza, y el día de hoy, más allá de la enorme discusión sobre el desarrollo de las elecciones y en qué terminan, necesitamos una gran dosis de esperanza a los mexicanos, y esa, como bien dice
Miguel Ángel, Elsbeth, se está negociando en términos de las propuestas, algunas bien perfiladas y muy claras, y la mayoría buenas ideas y buenos propósitos. Y buenos deseos. Buenos deseos. Ahora, la esperanza, esa dosis de esperanza se tiene que romper con nuevas reglas, porque también cualquier persona puede publicar lo que sea, pero este fenómeno no lo ha propiciado el gobierno y la libertad del Facebook, ni la libertad de operar de personas como las que mencionó también ella al principio, que tiene 17 oficinas y 4,000 periódicos. Las reglas deben de ser claras también en ese sentido. Y la polarización del te odio, mi hermana va a votar por fulano y yo voto por, te dejo de hablar, hermana, y ya bloqueé como a 35 o a 50, ¿no? Y de mis pequeños 300 seguidores ya me quedan nada más 210, que ni siquiera son mis amigos. Yo creo que la dosis de esperanza, la dosis verdadera de esperanza es que comprendamos que el día de mañana o ya desde hoy podríamos publicar lo que quisiéramos, claro. Pero comprender que este proceso se lo tenemos que platicar a los niños. Suena utópico, claro. Y como muy romántico. Pero es parte de la formación, de esta misma formación. Pero es decirle a los hijos, ¿saben qué? Discutamos esto en familia, pero seamos tolerantes. Hasta hay parejas, claro, que entre ellos dos no se ponen de acuerdo y uno va a votar por fulano y el otro por fulano. Eso está bien. Eso está bien, pero hasta ahí queda. Claro. Lo demás es luchar diariamente. La tolerancia. No hemos tenido, perdón que te interrumpa, aquí hay dos cosas. No hemos tenido como país la madurez para el manejo de redes sociales. ¿Por qué en Alemania no funciona Cambridge Analytics? ¿Por qué no hay un Carlos Merlo en Holanda? Porque la gente está informada. México no se preparó para las redes sociales. Somos un país, pues la capacitación hay, ¿no? El presupuesto en el INE, en el OPLE. ¿Qué pasa? No está llegando de la manera adecuada. Nuestro sistema educativo en México, la gente no lee, la gente no tiene un criterio formado. Y perdón por lo que voy a decir, pero mucha gente que yo conozco no está esperando un presidente, está esperando que venga Cristo y que le convierta sus piedras en pan, y los problemas no son de un gobierno, la corrupción somos todos, porque nosotros la permitimos. Bueno, es responsabilidad de todos también. Exactamente. ¿Sí? O sea, esto de que el gobierno te usa y el gobierno es el malo y el gobierno, sí, pero nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad. En España, de pronto con el tema, yo cuando viví en el 2000 en España, los feminicidios estaban durísimos. ¿Por qué? Porque salen del franquismo, la mujer se empodera y de pronto unos asesinatos unos de odio hacia todo lo que tenga que ver con mujeres poderosas, con mujeres en puestos. En el año que yo estuve fueron 47 asesinatos y no se involucraba el gobierno. ¿Qué pasó? Salimos a las calles una gran cantidad de mujeres, pero era increíble. Y el gobierno se tuvo que involucrar. Claro. No fue una salida a la calle. Aplicar políticas o crear políticas públicas. Políticas públicas, claro, para la defensa de la mujer, ¿no? Lo obligaron de manera muy, muy civilizada, sin salir a las calles a agredir, sin salir a las calles a romperle todo el esquema, todo el resto de la gente, pero sí hubo una serie de manifestaciones de modo pacífico que obligaron al gobierno a involucrarse. Brenda. Para mí es un hartazgo social, que manifestamos, pero también tiene mucho que ver lo que dicen mis compañeros, las redes sociales, y desgraciadamente pues no somos responsables. Incluso en la mañana me decían, no, es que en la casilla que está en Emiliano Zapata me manda el presidente esto, y le dije, a ver, es que también nosotros somos responsables de lo que compartimos. A mí me comparten información que es presidente de casilla y no se borran los lápices. Le digo a mi contacto, ¿eres presidente? No, me lo pasaron. Pero no sabemos, o sea, somos irresponsables en esa parte. Y en el hartazgo, y conforme lo que dice Ángel, el proceso electoral que empezó el año pasado, el 8 de septiembre del 2017, desde allí traemos esas cifras. Muchos ni siquiera llegaron, otros aparecerán en la boleta electoral y ni siquiera se podrá votar por ellos porque, bueno, ya los asesinaron, algunos de ellos por el crimen organizado. Y es una realidad porque también en algún estado el crimen organizado sacó una lona donde decía que si se manipulaban las cifras, si se manipulaba el voto, que se la iban a ver con ellos. Entonces, yo creo que también, aparte del hartazgo, nosotros debemos ser responsables.
me lo permites, vamos a continuar. Te cedo la palabra en un momento más. Me parece que tienes que aportar. Vamos a hacer una pausa. Esta es la primera mesa de análisis que estaremos llevándole a todos ustedes en este proceso electoral, en esta transmisión que Radio Televisión de Veracruz está realizando para todos ustedes. Pues prácticamente toda la jornada electoral estaremos con una programación distinta. Puntos distintos, voces distintas, personajes que estarán acompañándonos aquí en nuestros estudios. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso en esta mesa de análisis a través del 107.7 de frecuencia modulada, Radio Más, la radio de los veracruzanos. Llegando a 8 estados del país, conurbados también, llegando también a donde en este momento se está eligiendo autoridades. Llegando a parte de los Estados Unidos y Canadá,
gracias a la televisión y en cualquier parte del mundo que usted nos esté sintonizando a través de nuestras redes sociales, reciba un saludo de hoy, de aquí de Veracruz, hoy un estado en el cual está participando en este proceso electoral. En resumen, estamos platicando con Brenda Caballero, columnista de Números Rojos, Elsbeth Lenz, de La Política en Rosa, Manuel Vázquez, quien también es columnista y también es subdirector de Radio Más, y Miguel Ángel Díaz, periodista de Plumas Libres. Tenemos un panel donde estamos analizando, pues finalmente, algunas aristas de este proceso electoral. Nos habíamos quedado y habíamos opinado al respecto de pues este fenómeno que hubo de muertes y de crímenes hacia algunos militantes de distintos partidos políticos, 133 en este proceso electoral. Hablábamos también acerca del panorama que nos dan las redes sociales y que quizá con este fenómeno de la viralización y de el poder compartir con mayor exactitud la información, podemos votar mejores informados. Sin embargo, bueno, pues ahí hay distintos puntos de vista. Miguel, por favor. Bueno, nada más quiero recapitular este asunto de los asesinatos y el tema de violencia. Bueno, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede que podamos matar a un candidato y no pasa absolutamente nada, a una mujer, a un periodista, a un empresario, por la impunidad y la corrupción de este país, que es un problema endémico, ¿no? Y bueno, pues comparando con lo que dice la compañera con Europa, pues allá es el primer mundo, acá estamos en el tercer mundo y realmente no ha habido voluntad política de parte de los gobiernos y también de la sociedad impulsar este cambio, no creando instituciones o fiscalías anticorrupción, sino empezando desde abajo, ¿no? ¿Por qué Brasil logró, por ejemplo, detener a esta red importante de empresarios con Odebrecht a la cabeza? ¿Por qué? Porque desde abajo empezaron ellos a fomentar una nueva generación de agentes municipales, ministeriales de investigación y lograron de fiscales y se posicionaron y ellos son lo que están haciendo. Sus políticos estaban haciendo la corrupción arriba con los empresarios, pero aquí se estaba produciendo o germinando una generación y que terminó dando un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Brasil tiene un presidente de la República en la cárcel en este momento por el fenómeno Odebrecht. ¿México investigó a sus políticos? No investigó, ni siquiera, pese a que hay vínculos y hay investigaciones periodísticas, pues no ha habido absolutamente nada. Creo que detuvieron a un funcionario menor. La estafa maestra está Odebrecht, y también la estafa maestra, ¿no? Precisamente Odebrecht, el primer depósito que hacen de Brasil es a Poza Rica, al estado de Veracruz. Entonces, de allí no se ha investigado absolutamente nada. Porque el gobierno, perdón, ya nada más para terminar, porque el gobierno en turno lo frenó, pero bueno, es por la impunidad y la corrupción. Tenemos que acabar eso. Y bueno, ningún candidato, sí, lo quiero combatir, pero no dijo cómo lo va a hacer. No dijo cómo va a ser quitarle las cuentas, por ejemplo, al crimen organizado. O sea, sí detienen, por ejemplo, detienen a capos, queman cocaína, queman marihuana. Pero lo principal que tienen que hacer y que hacen los partidos, los países del primer mundo es la red financiera. Claro. Y no lo hacen. Cortarlos de tajo. Manuel Vázquez. Sí, yo quería agregar a lo que dijo Elsbeth hace rato, una cosa. Si bien es cierto, el gobierno o los gobiernos no son los culpables de todo, la omisión y la falta de políticas públicas concretas en ciertas áreas del gobierno, me refiero sobre todo al gobierno federal, sí, que podría tener un impacto definitivo y de largo plazo en la seguridad del país, sí existe. O sea, sí existe una gran y enorme responsabilidad en ese sentido. No lo podemos negar. La ausencia de políticas públicas, el liderazgo, los mandos policiales o policíacos y también cómo se ha diseminado este germen de la violencia a nivel regional, por ejemplo en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán principalmente, que son un fenómeno que sí tiene un origen, que se le puede seguir el cauce y que ha llevado largos años de descomposición y de omisión de la autoridad para meter la mano y una muy escasa visión, digamos, macrocultural y social de cómo entrarle a un asunto tan complejo por la diversidad de comunidades pequeñas que están en pugna y por cómo de manera libre entró la delincuencia organizada y el narcotráfico a esas regiones que las ha convertido bastiones del narco y bastiones de la violencia. Y para combatir eso se requieren políticas públicas y se requiere consenso político, pero sobre todo voluntad política, lo que decía Miguel, ¿no? Y también eso está en juego el día de hoy. O sea, no está en juego nada más que gane, sino que el ciudadano exija
que sean claros en los planteamientos de las políticas públicas, en proyectos exitosos de gobierno, donde, y no hablaré del nuestro, del gobierno de Veracruz, que se está jugando también una continuidad en cosas exitosas que se pudieron hacer después de 6 años de duartismo y 6 de fidelismo. También tiene que ver la continuidad del desarrollo de políticas públicas exitosas, pero también la rendición de cuentas de los que lleguen o de los que se queden, si es que se llegan a quedar. Y en ese sentido yo creo que los ciudadanos tenemos que reflexionar el voto también, porque las ocurrencias abundan, lo que decía Elsbeth, abundan las ocurrencias y también abunda la improvisación en muchos políticos nuevos que están queriendo llegar a ganar las elecciones para gobernar, pero no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo. Claro. Y eso hay que decirlo así. Forma parte de una perdón, se me acaloró un poquito, pero de eso se trata. Y bueno, Manuel, ya que hablas, nada más para recapitular, ya que hablas de Michoacán, en Cherán, la gente tomó el toro por los cuernos, o sea, se metió el narcotráfico, lo sacó de ahí y también sacó a los políticos porque estaban coludidos. Entonces, ahí gobierna el pueblo, en Cherán, Michoacán, que tú mencionas ahí. Y en muchas otras localidades de Michoacán. En muchas otras localidades de Michoacán. En este caso, ¿por qué los jóvenes tienen que asumir? Es de verdad imperante que los jóvenes asuman el papel protagónico que les corresponde en este proceso electoral. Pero son y tienen la capacidad de balancear el proceso los jóvenes y las mujeres. Recordemos que por primera vez votan más del 45% del padrón electoral, los que tienen 18 años recién cumplidos y que acaban de obtener su credencial para votar, pero también son más las mujeres en el padrón electoral. Es histórico también lo que está sucediendo. Mujeres son mayoría en el padrón electoral. ¿Pueden equilibrar este proceso electoral los jóvenes, Manuel? Yo pienso que sí, y yo pienso que nadie se puede quejar el día de mañana de que no votó y de que no sabía por quién votar. Yo creo que ya los tiempos de estarse lamentando de que nos hicieron fraude ya tienen que acabar este año también. Y tenemos que empezar a construir una democracia de otro tipo. Sólida. En el Facebook no lo vamos a hacer, eso sí. Tal vez nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas, pero en el Facebook ni en el WhatsApp va a suceder. Aquí no va a suceder una primavera de los países árabes, como sucedió en el 2005 en Egipto. Aquí no va a suceder eso. Entonces hay que salir a votar con esa consigna y con esa orientación también y con esa seriedad. Los jóvenes no tienen un futuro muy promisorio. Si nos ponemos a ver, y aparte no votan, entonces... No se involucran. Yo pienso que sí, que los jóvenes, pero también los de mayor edad, que están como más resentidos, que tienen la llaga abierta, que piensan que si consiguen un arma se van a salir a defender en una nueva revolución. Las revoluciones armadas ya no están en el contexto de las sociedades contemporáneas. Esas ya pasaron, pero esas ya fueron, ya no son viables. Existe un fenómeno. Los jóvenes son los que más cuestionan, son los que están en este momento protagonizando en las redes sociales, son los que invitan al voto, son los que en este momento están diciendo qué va a pasar un día después del proceso electoral, cómo va a reaccionar México. Sin embargo, lo que tú dices, Manuel, de edad más adulta, de los 30 en adelante, lo que estamos buscando es ¿y qué me vas a dar? ¿Qué programas sociales vas a crear para ayudarme? Porque ¿cómo me vas a sacar de la pobreza? No, perdón, pero es que estas elecciones, y ustedes no me dejarán mentir, estas elecciones ha habido propuestas para las clases menos privilegiadas. Y yo que trabajo 18, 15 horas diarias, que pago un montón de dinero de impuestos, ¿a mí en qué me van a favorecer? Porque yo no, o sea, yo me mato trabajando, pero justamente a este segmento que la gente dice, no, son muy pocos, no somos muchos. Y para nosotros no hubo un candidato. Hay un candidato, el de primero los pobres, hay el candidato de los no sé qué, hay el candidato de los no sé cuántos. Es una división, se ha hecho una división. Pero es muy triste. Ahora, tenemos un país con unas prioridades de morirse de la risa. O sea, ¿cómo puede ser que estemos gastando 317 pesos en un voto? Que el INE tenga ese presupuesto para hacer 3 debates que tuvimos. Yo la verdad vi mejor la serie de Luis Miguel que el debate. Pero eso es la verdad. Perdón, y no tengamos una educación. Pero eso es, la inversión es por qué no salimos a votar.
Si saliéramos todos a votar, no se tendría que invertir en ese presupuesto en las elecciones, ¿sí? Aparte, hace ratito decías que el fraude, yo creo que ahorita el INE tiene establecidos demasiados parámetros para que no pensemos en un fraude. Uno de esos contextos es la fiscalización. En el 2012 tuvimos precisamente cuando se dieron las tarjetas, ya sabemos Monex. todos, las de Monex, del PRI, exactamente. Allí se inyectó bastante dinero sucio. Dinero del narco, ¿sí? Y fue antes. Es que fue la oportunidad perfecta pero para ahorita, lavarlo, por ejemplo, para blanquearlo. en la plataforma del INE, la fiscalización es un factor muy importante. Los candidatos tienen que subir los gastos en el momento que los hacen. Ya no puedes estar pensando, bueno, el que va a perder, pues ahí voy. No, es al día. Al día es la fiscalización. Y ahí se va a saber si efectivamente rebasaron el tope de campaña, no llegaron al tope de campaña. Entonces, yo creo que también hay que tener, está bien que nos ha ido mal, ¿sí? Pero también hay que ver, hay que ser positivos, hay que ver que la tecnología nos ha ayudado en muchas cosas, ¿sí? Nosotros podemos entrar directamente a la plataforma, podemos ver cuánto dinero gastó cada uno de los candidatos y ahorita, por ejemplo, al rato, que sea el conteo, vamos a ver las actas, ya las digitalizan, las suben, o sea, no podemos decir, ese también es una responsabilidad de nosotros, porque después de las 4 de la tarde van a empezar todos. Es que se robaron las boletas. Es que van a empezar los comentarios. Es que el gobierno debería de invertir también en cultura, en educación, en ética, en moral, pero eso, en principios, eso una serie de cosas que se dejaron. Claro, el kinder, ¿sí? Pero el mexicano no cree en nada más que en la Virgencita de Guadalupe y en el fútbol. Bueno, Nunca hemos creído en nuestras instituciones. Sí, o sea, hay muchas maneras de hacer un fraude. Bueno, y no me refiero a un fraude cibernético como el que se estuvo sonando mucho en 2006, por ejemplo, en el 98, la caída del sistema, ¿no? El de don Manuel Bartlett, ¿no? Hay muchas formas, pero la única forma de combatir, de Bartlett, perdón, en el 88, cuando le quitan el triunfo a Cárdenas, ¿no? Sí. Pero la única forma de combatir eso es salir a votar. Si la gente sale a votar masivamente, es más complicado que si queda un tanto por ciento de manera electrónica, puedes ahí modificarlo, el carrusel, la compra de credenciales, etcétera. Y bueno, para los jóvenes les voy a decir este dato del fantasma del fraude siempre ha rondado por ahí, que en 1929 José Vasconcelos denunció un fraude en su contra que favoreció a Pascual Ortiz Rubio. En 1940 Juan Andreu Almazán denunció un proceso fallido y con sospecha de que el fraude en la contienda de Manuel Ávila Camacho. En el 88 ya sabemos el asunto de la caída del sistema con Cárdenas, que estudios ya han demostrado que posiblemente Carlos Salinas de Gortari le arrebató el triunfo, y en el 2006, ¿no? Yo creo que desde ahí, desde el Pascual Ortiz Rubio, venimos arrastrando eso, porque mi abuelo decía, ya andas pascualeando. Ándale. Era el verbo pascualear, era como andar en la lenta, así, porque creo que, imagínate que hubiéramos tenido a José Vasconcelos de presidente, no estaríamos ahorita así, pascualeando. Y nada más para terminar, todavía. y bueno, en el 2006, que fue muy fuerte y que había instituciones fuertes y que se podía demostrar con la apertura de paquetes, pero Felipe Calderón con el tribunal, destruyen. 0.56% de diferencia. Destruyen esa paquetería electoral y bueno, ya la ciudadanía no puede saber exactamente. Entonces ahí está el fantasma. Manuel. Sí, algunos autores han escrito en estos días sobre más bien el proceso político dialéctico del rollo que nos ocupa. O sea, al final de cuentas esto es lo que tenemos el día de hoy. Es como cuando te vas a una fiesta y lo único que te alcanza es para las Coca-Colas de 2 litros en la mesa y vasos de plástico. Y no quiero demeritar ni desprestigiar más a nadie de lo que ya han hecho en campañas. En lo particular estamos hablando de 18,000 cargos de elección popular. Entonces no puedo descalificar a los 18,000. Lo que digo es que esto es lo que tenemos el día de hoy. Como el Chicharito. Sí, esto es lo que hay, con esto vamos a jugar. Claro. Si nos ponemos a ver la idealidad y el gran impacto en este flashback histórico que plantea Miguel, tendríamos que salir desilusionados de las casillas sabiendo que nos va a volver a ir de la fregada, con perdón de la palabra. Pero si pensamos que esto es lo que hay y que con estas fichas que tenemos podemos armar algo más o menos que nos permita continuar en el camino 6 años más, 4 años más, la conformación, y no hemos hablado de eso, pero de la Cámara de Diputados y de senadores en esta ocasión puede virar de tal manera que la perspectiva de desarrollo y la visualización del país hacia otros escenarios verdaderamente cambie.
Sí, y ¿no? por eso lo digo, ¿verdad, Manuel? Cambie. Claro. Sí, ahí está, pero si votamos masivamente es más complicado, ¿no? O sea, eso no quiere decir votes, o sea, yo no me doy a entender de que, votes y va a haber fraude. No, sí lo podemos combatir votando masivamente. Mira, incluso a mí me mandaron en la mañana una aplicación de la Universidad Iberoamericana en donde tú puedes sondear a 2 o 3 casillas que están cerca y sube los datos. O sea, yo creo que también, sí, o sea, tenemos un antecedente, pero pensemos en cosas chingonas, ¿no? Claro. Los del Chicharito, ¿no? Sí. Pues sí. Ok, pensemos en este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué poco hemos cuestionado las contraposiciones ideológicas de los partidos y de las mismas coaliciones? Porque no lo hemos hecho o no le hemos dedicado finalmente el Bueno, tiempo. lo que pasa es que ya ahora de las plataformas aquellas que se escribieron de los partidos de Gómez Morín, de Elías Calles, de todas estas cosas, digo, ya no queda nada. O sea, ahora tenemos unas coaliciones y unos partidos en donde encontramos, por ejemplo, gente que ha militado en todos y que se ha puesto las camisetas de todos. Entonces ya no podemos hablar de una derecha, de una izquierda, de una no sé qué. O sea, ya no. Yo creo que sí hemos cuestionado, y tan es así que el presupuesto más caro, mucho se dijo que ahorita con el terremoto se diera parte del dinero, ¿sí? O sea, sí lo cuestionan a la ciudadanía. Lo que pasa es que allá arriba se hacen de oídos sordos. Claro. Eso es lo que pasa, Sí. porque nosotros lo cuestionamos y dices y haces, y yo creo que al ver esa falta de atención, es por cuando nos decidimos y subimos cosas, creemos en las fake news, creemos en lo que nos manda el compadrito por WhatsApp, ¿no? Es una forma de como también nosotros evadir, o de, bueno, ya no me hicieron caso, pues ya. Es como hace rato yo le decía a una señora, me decía, es que está sucediendo esto. Bueno, pues denuncia. Si sabes que está sucediendo, ¿por qué lo compartes? ¿Por qué generas el miedo? Denuncia, para eso hay una institución Esta que misma se información desde la misma sociedad encarga de civil, eso, que es la FEPADE. Desde la misma sociedad civil y los periodistas, bueno, hemos ejercido un papel muy importante. Carmen Aristegui con esto de la Casa Blanca, desde ahí nunca se levantó el presidente. La estafa maestra, bueno, mira cómo está ahora, ¿no? O sea, creo que los periodistas, yo no me considero periodista porque no fui a la escuela de periodismo, pero bueno, ejerzo y me pego con ustedes, pero ha habido grandes reportajes que han hecho el cambio. Creo que a raíz de lo de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, nunca se levantó y fue el parteaguas de la debacle absoluta. Bueno, ahorita ¿no? lo vamos a ver. Y fue pero finalmente vamos a ver el molde finalmente, en el ¿no? cual muchos otros periodistas aplicaron sus investigaciones y bueno, hoy tenemos Exactamente. también esta investigación de Animal Político que dio con De la estafa maestra. dónde salió todos los dineros que pues finalmente mandaron a otras 2012, cuentas. Y ¿no? bueno, Javier ante la Duarte. falta del trabajo del Ministerio Público, que es lo que debe de hacer los ¿Qué es lo que jueces, sí? los periodistas es lo que estamos haciendo, Sí. investigar. El problema es que no tiene vínculo judicial. Entonces ahí queda nada más en el Facebook, en que hizo lo otro. En mi portal, pero en mi judicialmente cuenta, no tiene en mi ninguna red. repercusión. Manuel. Yo quiero hablar sobre dos conceptos que sería interesante también, a lo mejor hoy nos ayuden a tomar una decisión o irnos por algún camino. Uno es la pureza ideológica. No existe ya las purezas ideológicas, ni tampoco un contenido temático ideológico, digamos, lineal, en el que no se incrusten idearios políticos de otros tiempos, ¿no? Y el que invente algo nuevo está como queriendo hacer el rock innovador que inventaron los Beatles, pero 50 años después. Esa es la verdad para mí. Así es que por esa parte, tal vez ningún partido o coalición nos pueda convencer, porque el híbrido es tal que haz de cuenta que estamos comiendo sopa de Votamos por el pasta con menos malo. frijoles Sí. y arroz, ¿no? Votamos por el menos Entonces, malo, es lo que pasa. por ahí La va personalidad, ¿no? una. Y la otra es la generalización. Yo creo que debemos de abatir como mexicanos razonables, conscientes, profesionales, informados, desde los jóvenes hasta los más mayores de edad, que las generalizaciones no nos hacen bien como país. Dejemos de generalizar. O sea, Correa en Ecuador no se compara con México. Venezuela y el chavismo no se compara con México. Perú tiene su propio proceso. Bolivia con Evo Morales tiene otro proceso y Brasil tiene otras condiciones. Las izquierdas y las derechas tienen otra historia, tienen otras formaciones ideológicas. Tampoco hay pureza ideológica. Lo que estamos presenciando acá, en estos países de América Latina, incluido el nuestro y especialmente el día de hoy, son híbridos que convencen de alguna manera por el ideario político de sus líderes.
¿no? Porque estamos presenciando también a líderes o cabezas de partido que están negociando todo el tiempo para ganarse el voto. Entonces, eso también es lo que tenemos. Dejemos las generalizaciones. Y también hacer un lado a la discriminación, ¿no? O sea, que desafortunadamente México es un país con alto índice de discriminación, que porque estás gordito, que porque estás moreno, que porque eres riquillo. O porque están feos, ¿no? Porque están los feos, chairos incapacitados, nacos, ¿no? los chairos, etc. No, pero a mí me discriminan de no ser mexicana. Uh-huh. O sea, digo, soy nazi, que no soy nazi, vengo de una familia judía, no soy mexicana, yo no tengo derecho. O sea, a mí en la columna de pronto, cuando critico ciertas posturas de ciertos gobernantes, me llueve y me pone lárgate a tu país. O sea, cosas que te quedas así que dices... ¿Qué está pasando? Yo soy de la Oaxaca. Tenemos aproximadamente 5 minutos para cerrar esta primera mesa de análisis que estamos llevando a través de los micrófonos, de las cámaras también de Radio Televisión de Veracruz. Me gustaría quedarme con su impresión, con su punto de vista sobre cómo lograr la gobernabilidad y la estabilidad un día después de la elección. ¿Qué sucederá mañana, 2 de julio? Miguel Díaz. Pues yo creo que tendremos un cambio diferente, ¿no? Un panorama diferente. Yo creo que no están dadas las condiciones como que para que haya disturbios como en otros años. Confiamos y yo confío en la civilidad de la gente, pero sí debemos exigir lo que no se ha hecho, lo que se debe hacer, combatir la corrupción y la impunidad, que es el problema endémico de este país y que de ahí se deriva todo. Hacer campañas de chavitos, en los problemas primordiales que tenemos en este país, como es la corrupción, la impunidad, la discriminación, el no discriminar al otro. Yo creo que eso es lo importante, sobre todo que la gente, si realmente se va a respetar el voto, que la gente se empodere para empezar a exigir cosas, no solamente a nivel masivo, sino en tu colonia, en tu manzana, empoderarnos, tomar la decisión, porque los políticos trabajan de nuestros impuestos. Muchísimas gracias, Miguel Manuel Vázquez. Rapidísimo, yo pienso que pensar en lo que sí ha servido, dejar de pensar en panoramas grises permanentemente oscuros. También hay matices dentro del gris y hay muchas cosas que son funcionales en este país, que hay que decirlo también, no todo está perdido, como dice la canción. Y yo creo que los proyectos exitosos y las cosas buenas que han sustentado políticos, partidos y gobernantes, hay que visualizarlos desde la óptica de futuro, para darles permanencia o continuidad a algunos y quitar a otros. Bien. Y reconciliarnos. Ya podemos empezar hoy, ¿eh? Eso es no importante. Hay que esperar hasta que termine la jornada. Eso hay es que importante. dejar de publicar. Elsbeth. Yo creo que dejemos de ser activistas de buró y de sofá y levantémonos a hacer las cosas. Empezar por nosotros mismos y respetar la diversidad. El hecho de que yo no piense igual, a mí sí me da terror pensar en esto de que las cámaras, los estados y todo va a volver a ser como hace 30 años, que era de un solo partido y todos teníamos que pensar igual. Cristo bendito. Pero si ya el nazismo se acabó, ya llegó la perestroika también a Rusia, ¿no? Y pues también, o sea, vaya, ya se murió Fidel Castro. Entonces debemos de respetar que aunque esté un político a cargo y nosotros tengamos ideas distintas, respetarlo. Muy bien. ¿No? Unirnos. Muchísimas gracias. Brenda Caballero. Desde mi punto de vista, el cambio empieza por nosotros. Si queremos un cambio, empecemos por nuestra actitud. El día de, al ratito con los mecanismos que tenemos, el conteo rápido y el PREP, como a las 11 o 12 ya sabremos quién será el presidente, posiblemente quién sea el gobernador. Entonces, y respetar lo que dicen las masas, lo que fuimos nosotros todos a decidir a votar, y bueno, construir un nuevo panorama. Pues quiero agradecerles a todos ustedes. Brenda Caballero, Números Rojos; Elsbeth Lenz, La Política en Rosa; Manuel Vázquez, su director de Radio Más; Miguel Ángel Díaz, Plumas Libres. A todos ustedes también por su sintonía. Le agradezco el tiempo a Radio Televisión de Veracruz, a las redes sociales también, estas 3 plataformas. Le invito para que continúe también a través de esta misma programación, de esta misma transmisión ininterrumpida que se está dando hasta por ahí en punto de las 11:30 de la noche, donde estaremos dándole resultados del conteo rápido, que finalmente no son resultados, es únicamente una tendencia. Continuamos.